Hola, queridísimos amigos. Nos advirtieron hace tiempo que la llegada de la nueva energía desestabilizaría el viejo sistema. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Nadie podrá decir que no lo sabía. Artículo de opinión. Semana brutal. Punto crítico. Crisis energética. Cambió el mundo. Situación inestable. Aumento de la presión. Momento de la verdad. Se desploman las bolsas. El oro sufre su peor semana. Mercados cayendo en cadena. Estrés en el mercado petrolero. Esto no se ha visto desde hace décadas. Nos acercamos al momento de la verdad. Comenzamos. No es una exageración calificar de brutal esta semana, porque es la coincidencia de varios shocks muy potentes al mismo tiempo. Se ha juntado un shock energético histórico con caídas fuertes y sincronizadas en prácticamente todos los grandes mercados financieros, bajo la amenaza de una guerra mayor en Irán. Esta es la cuarta semana consecutiva de descensos importantes en las bolsas mundiales, mientras que se disparan el crudo y el gas. Es una tormenta perfecta de geopolítica, energía, mercados y sistema financiero. La guerra en Irán ha entrado en su tercera semana con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo y el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado, lo que ha disparado el precio del crudo y del gas. El Brent ha llegado a subir más de un 50% en marzo, cerrando otra semana por encima de $112, mientras que el gas natural salta alrededor de un 50% en pocos días. El detonante ha sido la guerra y la energía con ataques a infraestructuras energéticas del Golfo, riesgo de interrupción del petróleo y del gas y amenaza de escalada militar. El resultado es que se ha disparado el petróleo Brent por encima de los $110. Se ha disparado el gas natural y se ha producido una liberación masiva de reservas estratégicas. Eso por sí solo ya es suficiente para desestabilizar la economía mundial. No está cayendo algo, está cayendo todo a la vez. Las bolsas, las empresas tecnológicas, las criptomonedas, los bonos y las materias primas a causa de una volatilidad extrema. Se está hablando de la crisis energética más grave de todos los tiempos, con una duración potencial de meses. Esto implica inflación persistente, menor crecimiento económico y presión sobre los consumidores y la empresa. Los bancos centrales están atrapados. Si suben los tipos, hunden más la economía. Si no lo suben, se dispara la inflación. Esto es un escenario peligroso de tipo trampa. Cae el oro de precio. Los bonos no protegen. Y sí se registra una alta volatilidad en todo. Cuando fallan los refugios, el sistema entra en una zona inestable. El oro, que en teoría debería actuar como refugio, sufre su peor semana en más de 40 años y vuelve a situarse por debajo de los $5.000. Cuando fallan los refugios tradicionales, el sistema entra en una zona inestable con alta volatilidad en todo. A los riesgos financieros ocultos se suma además los riesgos en el crédito privado, la alerta de bancos como Goldman Sachs y las advertencias de Deutsche Bank sobre un momento histórico. Wall Street y las bolsas europeas encadenan varias semanas de caídas, con el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerrando otra semana en rojo por temor a que la inflación energética frene los recortes de tipos de la Fed. Que alguien no sabía lo que es la Fed es la Reserva Federal. Se registran desplomes diarios superiores al 1 o al 2% en los principales índices
y volatilidad en materias primas en niveles no vistos en décadas. En síntesis, se califica de semana brutal no solo por la caída de las bolsas, sino por la combinación excepcional de la guerra en un nodo energético clave, crisis de precios de energía, refugios fallando y creciente riesgo de inestabilidad financiera sistémica. Muchos medios describen esta situación como un punto crítico del conflicto. Oriente Medio. Trump afirma que Estados Unidos considera reducir su actividad militar en Irán. Trump declara la victoria sobre Irán tras alcanzar casi el 100% de sus objetivos. Creo que hemos ganado, dice Trump, mientras Irán se niega a dialogar en Hormuz y los hutíes amenazan el estrecho del Mar Rojo. Estados Unidos toma el control de las rutas petroleras iraníes en el estrecho de Hormuz. Se restablece el suministro mundial y caerá el precio del combustible, o al menos eso dicen. Estados Unidos aumenta el despliegue de marines en Oriente Medio. Trump baraja la posibilidad de enviar soldados a suelo iraní. Estados Unidos enviará infantes de marina y un buque de asalto anfibio a Oriente Medio. Trump descartó el jueves desplegar tropas en Irán y pidió a Israel que no ataque la infraestructura energética. Israel promete no realizar más ataques contra activos energéticos iraníes. Está un poquito pesado. Yang Shouqin no descarta una posible incursión terrestre en Irán. Bahrein interceptó 132 misiles y 234 drones. Arden las bases de Estados Unidos en Oriente Medio tras ataques iraníes. Qatar es destronado como el rey del gas natural licuado. Las reparaciones de la planta de gas natural de Qatar durarán 5 años. Registrado un incendio en una refinería de Kuwait tras un ataque con drones. Kuwait alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países del Golfo Pérsico. Pakistán se indigna al ser calificado, qué pesadilla que estás, como amenaza emergente de misiles. Sri Lanka rechaza la solicitud del Pentágono para aterrizar aviones de combate. Putin ofrece reducir el intercambio de inteligencia con Irán si Estados Unidos hace lo mismo con Ucrania. Economía. La crisis energética pone a prueba a los bancos centrales. Se desploman las bolsas al final de otra semana brutal. Wall Street se hunde casi un 2% ante la amenaza de invadir Irán. Las bolsas se ven afectadas por la geopolítica. Se han desplomado los mercados. Lo que importa ahora es cómo se desarrollará la situación. Los mercados están en una situación muy delicada. No se trata de pánico, sino de presión. Sube el crudo ligeramente y bajan las acciones. El Brent sube un 3,54% y cierra la semana por encima de $112 tras 21 días de guerra. Estados Unidos levanta temporalmente las sanciones al petróleo iraní por la crisis energética. Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní en alta mar durante 30 días en un intento por controlar los precios. Se dispara el precio del gas natural tras los ataques de Irán. Goldman advierte de un estado estacionario inestable, entre comillas. Están fallando los refugios financieros tradicionales. Estamos presenciando la mayor crisis de suministro de petróleo en la historia. Nos acercamos al momento de la verdad histórica según el Deutsche Bank. Una guerra terrestre en Irán aumentaría la volatilidad del mercado energético. La volatilidad en el mercado de materias primas es la mayor de las últimas décadas. Los mercados de bonos comienzan a entrar en pánico por la inflación. Es como el que dice que no cunda el pánico y le tiembla el pulso. El crédito privado amenaza al sistema financiero con un agujero de $840.000 millones.
La crisis que viene crece entre las sombras del sistema financiero y se expande a toda velocidad. Los ataques a las energéticas del Golfo ponen en riesgo meses de suministro mundial de gas. La Agencia Internacional de la Energía eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas. El director de dicha agencia alerta de la crisis energética más grave de todos los tiempos y calcula que puede durar 6 meses o más. Rusia recauda miles de millones en 2 semanas de guerra iraní. El oro sufre su peor semana en 43 años. El precio del oro está cayendo rápidamente. El oro vuelve a estar por debajo de los $5.000. Los especuladores del oro y la plata se enfrentan a una dura realidad. La criptomoneda XRP ha caído un 40% desde enero. Por eso yo nunca la he recomendado. Mientras que otros canales sí lo hacen como si fuera un tesoro. Porque las criptos no son fiables. Las acciones de Microsoft se han desplomado este año. Richard Buxteber afirma en el New York Times, que hemos regresado a un periodo de riesgo plagado de presiones parecidas a las que han provocado grandes crisis financieras, entre comillas. ¿Es el café el nuevo cacao? Algunos esperan que también se desplome el precio del café. El autor de Padre Rico advierte de una caída histórica y prevé que el Bitcoin alcance los $750.000. Sí, tiene mucho prestigio el Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, pero tampoco se puede fiar uno de nadie. Rusia se beneficia de la guerra mientras que la repercusión en China es complicada. Se dispara la demanda de vehículos eléctricos por la crisis energética. Europa. La crisis energética golpea a Europa. La Unión Europea apuesta por la diplomacia en Oriente Medio y rechaza implicarse en Hormuz. Trump llama cobardes a los países de la OTAN por no ayudar en el estrecho de Hormuz. Trump tilda a la OTAN de tigre de papel sin Estados Unidos. Trump muestra más confianza en Putin que en los aliados europeos. La Unión Europea se abre a ayudar a desbloquear el estrecho de Hormuz cuando se den las condiciones. 5 países europeos y Japón dispuestos a proteger Hormuz. Los bonos británicos alcanzan máximos de 18 años. El Reino Unido aprueba que Estados Unidos utilice bases británicas para atacar emplazamientos de misiles iraníes. Un profesor británico fue inhabilitado por decir que los inmigrantes deberían respetar nuestras leyes o marcharse. Francia intercepta ante Marsella un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa. Alemania y Francia se dan una última oportunidad para el caza europeo. La OTAN reubica en Europa a su personal de la misión de Irak ante el deterioro de la situación en Oriente Medio. Hungría amenaza con nuevas medidas contra Ucrania por el petróleo ruso. Orbán anuncia que bloqueará todas las medidas de la Unión Europea sobre Ucrania hasta que se restablezca el tránsito del petróleo. Europa quiere continuar el conflicto en Ucrania en lugar de buscar la paz, según el Kremlin. La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, apareció en la televisión nacional llorando y pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo. Fui engañada, entre comillas. Dinamarca planeaba volar las pistas de aterrizaje de Groenlandia si Estados Unidos invadía la isla. España. El gobierno rebaja al 10% el IVA de carburantes, luz y gas. El gobierno anuncia una rebaja fiscal del combustible de hasta 30 céntimos por litro. Sánchez anuncia 80 medidas que movilizarán 5.000 millones para paliar los efectos de la guerra. Congelación de los alquileres en España en respuesta a la crisis.
España anuncia un plan anticrisis por la guerra en Irán de 5.000 millones de euros. El aeropuerto de Teruel se convierte en aparcamiento de aviones debido a la guerra. España se quita el lastre del desempleo en la Unión Europea, pero es líder en inestabilidad laboral. La guerra en Irán encarecerá en 544 euros la hipoteca media por las subidas de tipos. El FMI rebaja al 2,1% el crecimiento de la economía española y alerta sobre la crisis de la vivienda. Aumenta un 4,5% los extranjeros residentes en España hasta alcanzar los 7,5 millones. España tendrá contenedores inteligentes que te pagarán por reciclar la ropa. Renfe comprará nuevos trenes de alta velocidad antes de Semana Santa. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz. El informe final de Europa sobre el apagón español apunta a una tormenta perfecta de fallos en cadena, lo cual es no decir nada. Un español crea una inteligencia artificial que te da cita médica sin ninguna espera. La IA espera el nacimiento de su hermana pequeña para ser rentable. El 20% de los expertos mundiales en cuántica son españoles. Américas. México envía un nuevo lote de ayuda humanitaria a Cuba. Un buque cisterna que transportaba combustible con destino a Cuba se desvía a Trinidad. Aumenta la crisis en Cuba entre apagones y escasez de alimentos. Cuba se niega a negociar un cambio de gobierno. Lo que está buscando Cuba es libertad, dice un analista. Las comunidades costeras de México tienen contaminación por crudo. Fuerte mensaje de Pekín a México por la revisión de la inversión china. No está funcionando la política de mano dura y militarización en Ecuador, según un experto. Colombia da por superada su crisis con Ecuador. Fiscales estadounidenses investigan a Petro por presuntos lazos con el narcotráfico. El Salvador propone que se aplique la cadena perpetua para menores de edad. Costa Rica extradita a Estados Unidos a Celso Gamboa, exministro acusado de narcotráfico. Argentina se convierte en un proveedor seguro de petróleo. Irán amenaza a Argentina por su apoyo a Israel. El milagro de Milei, entre comillas, comienza a mostrar sus primeras grietas a medida que aumenta el desempleo en Argentina. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.